Hoy quiero hablar con ustedes, primero que nada, es que ¿por dónde empezar? Yo creo que por el principio, ¿no? Vamos a empezar desde arriba. Hay una estrategia muy dura. O sea, yo quiero pensar lo que ahorita se está viviendo en Palacio Nacional. Mañana es 31. A partir del día 1 del próximo mes, el gobierno de los Estados Unidos regresa y nos pone el 30% de aranceles a los productos mexicanos. Esto se suma al 17.9% de arancel que ya se le puso a los jitomates. También se suma a la prohibición de la exportación o sea, la salida de ganado mexicano hacia los Estados Unidos por términos de carne, por el gusano barrenador. Se suma a las distintas declaraciones por parte del gobierno de los Estados Unidos de acusar a nuestro país de ser un narcoestado. Declaraciones que ustedes han escuchado y que no siento en la necesidad de repetir, tanto del presidente de los Estados Unidos, como de la fiscal, como de sus secretarios de la defensa, como de distintos senadores desde el Congreso de los Estados Unidos. También se suma al porcentaje de el 3%, si mal no lo recuerdo, de impuesto sobre las remesas que se envían desde los Estados Unidos a nuestro país. Ese es el panorama que tenemos al exterior. Al interior, una lista que se manda desde el gobierno de los Estados Unidos de personajes de Morena que tienen que ser entregados a las autoridades norteamericanas por tener vínculos con el narcotráfico. A eso se le suma un crecimiento económico que hoy sale la presidenta a presumir, y todo esto lo vamos a ver, de un 0.7%, y sale la presidenta a desmentir al Fondo Monetario Internacional que tenía una previsión del crecimiento de la economía mexicana del 0.3%. A esto se le suma la enorme cantidad de inseguridad que hay en nuestro país, producto de las relaciones que tiene el gobierno con el narcotráfico. A esto se le tiene que sumar también la pugna interna dentro de Morena, el hecho de que no podemos hablar del tema de Adán Augusto López en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en donde se niegan a abrir una investigación en contra de este senador morenista, el cual ha sido poco a poco separado de ciertos grupos de poder dentro de su propio partido, fraguándose dentro de él una tormenta perfecta de lo que será una traición política sin precedentes desde la Revolución Mexicana. A esto se le suma la falta de medicamentos que ayer apenas nos estaba diciendo el secretario de Salud que seguramente iban a llegar a finales de este mes. Ya se acabó el mes, ahora ya nos fuimos hasta mediados del próximo mes porque resulta ser que les tenemos que dar 15 días más a unos medicamentos que no han llegado desde hace más de 7 años. A esto se le suma la información que se acaba de vertir en torno a los niños enfermos de cáncer, que se contabilizan más de 4,000 niños muertos por la falta de medicamentos oncológicos nada más en los últimos 2 años en nuestro país. A esto se le suma la emisión de deuda que se tiene que hacer por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder salvar un Petróleos Mexicanos que ahora nos están diciendo que siempre sí tuvo utilidades en el último trimestre. Entonces no me explico por qué tenemos que salir a tener que refinanciar la deuda de Petróleos Mexicanos que se le suma, no le ha pagado a sus proveedores en los últimos 6 años y estos se están empezando a enloquecer porque pues simplemente no les pagan. A esto le tenemos que sumar la falta de operatividad en una refinería de Dos Bocas, el combate al huachicol, el fracaso de Mexicana de Aviación, el fracaso del Tren Maya, el fracaso de todo lo que lleve la leyenda de bienestar, además del crecimiento de la deuda externa pública mexicana que pasó de 10 billones a lo que tenemos ahora, que ya son 18 billones de pesos en deuda emitida, de los cuales solamente 8 billones de pesos, o sea, casi el doble la ha emitido el gobiernos morenistas. A esto le puedo seguir sumando una enorme cantidad de problemas y apenas son las 7:20 de la noche.
Ahora, regreso al planteamiento inicial. ¿Qué estará pensando Claudia Sheinbaum? Porque si usted pudiera ver a nuestro país desde arriba, México es un cúmulo de incendios que por todo el país, en este momento, aparentan a un país en llamas. No estoy hablando de un incendio generalizado, pero estoy hablando de pequeños y grandes fuegos que a lo largo de todo el territorio nacional están incendiando a nuestro país. Y lo que más preocupa no solamente es la falta de sensibilidad por parte de los gobernantes, sino lo que más preocupa, creo yo, en estos momentos, es la falta de estrategia para tratar de resolver los problemas más importantes. ¿Por qué era de esperarse? Se los hemos venido diciendo los que hemos venido representando a muchas voces de la oposición. Y no estoy hablando de la oposición política. Este noticiero informativo, editorial, como usted le quiera llamar, no representa al PAN, no representa al PRI, no representa mucho menos al PRD, no representa a ningún partido de oposición. Este programa representa las voces de los ciudadanos que estamos en contra de este gobierno. Y nuevamente, la preocupación mayor que debe de haber en torno a todos los que estamos en contra de esta administración, que les acabo de resumir en algunos minutos y me faltan muchos problemas por sumar, que no hay dentro de un futuro próximo una posible solución. Y eso debe de ser preocupante. Quiero ir desmenuzando los problemas, aunque son muchos, pero vámonos a los más recientes. Pasado mañana le va a entrar a México un arancel del 30% de los productos nacionales. En un país que, aunque la presidenta de México no lo ha querido reconocer y los gobiernos morenistas no lo han querido reconocer, está pasando por una recesión no anunciada. México está pasando por una crisis económica. México, desde que llegó la administración de Morena, no ha logrado superar el crecimiento del 2% en términos de economía en los últimos 7 años. En los gobiernos neoliberales, incluyendo el de Enrique Peña Nieto, que miren que fue el de los que menos creció, el crecimiento mínimo era del 3%. El crecimiento esperado de los gobiernos morenistas era por lo menos de un 5% anual, cosa que no se ha logrado, pero ni por mucho. El arancel del 30% de los productos mexicanos hacia nuestro importador, exportador, socio comercial más importante, va a ser muy dañino para nuestra economía. Nos va a pegar y nos va a pegar duro. Ahora, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y creo que por ahí tenemos el SOT, ¿no? Decía hace apenas unos días que hay que esperar, hay que darle tiempo. Hoy inclusive la presidenta de México, dentro de su conferencia mañanera, decía que México ya había hecho lo que tenía que hacer y que solamente quedaba esperar. Vamos a escucharla. Los días de que se ¿Te imaginas que mencione te paguen sobre este impuesto de los aranceles, y hay algunas pláticas, algún avance sobre los productores del tomate que había ustedes anunciado que iba a hacer, y también sobre la industria del cobre? Vamos a esperar para poder informar. Bueno, ya por último. ¿Ustedes creen que ahorita México esté en una posición en donde la risita burlona de la presidenta, vamos a esperar para poder informar? ¿Qué interpretan ustedes esto? Y le voy a decir que interpreto yo. Interpreto que la presidenta no sabe, no hay estrategia, no sabe qué va a pasar, no sabe en dónde estamos parados. Porque mientras
Por un lado, la presidenta de México dice, vamos a esperar. El presidente de los Estados Unidos piensa totalmente distinto a usted, presidenta. Y escuché lo que dijo Donald Trump. August 1st is a very big day for this country, to the United States like we've never seen before. August 1st is a very big day for this country because money is going to States like we've never seen before. August 1st is a very big... Los Estados Unidos como nunca lo habíamos visto anteriormente. Y sí, no estamos hablando de un arancel exclusivo para México, pero estamos hablando que otrora, inclusive hace algunos meses, México estuvo en la posición para tratar de renegociar este arancel, que fue aplazado y aplazado y aplazado en más de una ocasión. Hoy, las negociaciones de Marcelo Ebrard, el sellito de hecho en México que le encanta llevar a sus reuniones, no surtieron efecto. La amenaza está puesta y parece ser que esta vez no las van a cumplir y no las van a hacer efectiva, y esto va a afectar gravemente la economía nacional. Ahora, ¿cuál es la visión de la presidencia de la República? La visión es la misma de siempre, la de la izquierda, la del, ay, es que pobres de nosotros, ay, es que la oposición quiere que a México le vaya mal, porque esta es la respuesta de una inmadura presidenta de México que ante el tsunami que tiene enfrente provocado por su administración, quiere y busca culpar a los demás. Y el Fondo Monetario ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3 creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida, por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, no solo en México, en el mundo entero, y particularmente en México, pues por la integración económica que tenemos en Estados Unidos. Pero el plan que desarrollamos pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año. Entonces es positivo. Entonces pasa de menos a más. A algunos no les gusta porque a los adversarios políticos quisieran que a México le fuera mal. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene un tsunami enfrente de su administración. Y lo único que puede salir a decir la presidenta es que a sus adversarios políticos quieren que a México le vaya mal. Yo quiero ser muy claro. Nadie quiere que le vaya mal a México. Dentro de nuestros que veres, yo creo que muchos sí queremos que te vaya mal a ti, que es muy diferente que le vaya mal a México. Sin embargo, nadie te lo desea. Y si a México le va mal, quiero que sepas que no es culpa de México. Quiero que sepas que si a México le va mal, es producto de las malas decisiones que se han tomado desde Palacio Nacional. No solamente durante tu administración, sino durante la administración pasada. El gobierno de México ha sido altamente irresponsable. El gobierno de México ha golpeteado a sus socios comerciales. El gobierno de México ha insultado a su socio comercial y militar más importante. El gobierno de México llegó con la soberbia de pedirle al mundo que le pidiera disculpas. El gobierno de México ha abandonado a los empresarios. El gobierno de México se ha aliado con el narcotráfico. El gobierno de México ha cometido demasiados errores para que ahora nos digas que es nuestra culpa que al gobierno de México le vaya mal. A eso se le llama madurar. Y lo único que te puedo decir, presidenta, es que a ti te falta mucho madurar políticamente. Porque lo más importante de un partido maduro o de una persona madura es lograr aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Hoy, al pueblo de México, ustedes creen que le va bien porque les dan apoyos sociales. Ustedes viven en un mundo de Narnia en donde creen que porque le dieron un apoyo del bienestar a alguien que se está muriendo de hambre, ya lo sacaron de la pobreza. Ustedes creen que porque van a sacar unas tienditas del bienestar y con ello tratar de controlar una canasta básica, van a lograr que suba el poder adquisitivo de los mexicanos.
Ustedes son tan estúpidos que creen que al controlar las empresas se van a convertir en empresarios. Ustedes son tan estultos que creen que el dinero con el que vacacionan es propio. Y aparte, creen que no los vamos a cachar. Y entonces, presidenta, no es que la oposición quiera que a México le vaya mal. A México le va a ir mal, producto de las decisiones que ustedes han tomado en su gobierno. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tomar una decisión si es que queremos que ustedes sigan ahí. Vamos nosotros a enfrentar una campaña importantísima, y escuchen lo que les digo, de un reposicionamiento de la imagen de la presidenta de la República. Salieron hoy algunas encuestas en donde la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum cayó estrepitosamente en 12 puntos. 12 puntos en un mes, presidenta, producto de toda la información que ha venido saliendo de la corrupción de tu partido político. Vamos a hacer algo. Hagamos una pausa antes de que a Yola le dé un paro cardíaco y se le caiga la mano. Y cuando regresemos, vamos a hablar de la traición, de lo que viene, de lo que se está fraguando, de cómo se está estableciendo el camino para que caigan los peones que tengan que caer, los alfiles que tengan y estén a un lado, los caballos y las torres, pero hacer todo lo posible porque no llegue esta estrategia de Estados Unidos al rey y a la reina.